¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos a su amigo licenciado René Castelán, director general de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña una invitada de honor, la maestra Marcia Laura Garza Robles, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Maestra, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y al contrario, muchas gracias por esta oportunidad y este espacio de poder comentar un poquito sobre este tema tan relevante y de gran trascendencia que estaremos viendo en estos procesos electorales simultáneos, digamos, que se están llevando a cabo en toda la República y por supuesto a nivel federal. Así es que muchas gracias de verdad, licenciada, por este espacio y permitirme compartir con ustedes algunas ideas. Muchas gracias a usted. El tema que vamos a abordar, magistrada, es violencia política de género y qué esperar en el proceso electoral del 2021. Aquí nos vamos a enfocar mucho a la violencia de género, magistrada. Iniciamos con usted. Ahí tenemos unas diapositivas, ¿verdad? Adelante. ¿Ya las van a ingresar? Contra las mujeres. Entonces, lo que queremos o la intención de esta charla, que insisto, agradezco el espacio, es poder compartir contigo y con tu auditorio lo que considero pudieran ser conceptos básicos que tendremos que tener presentes precisamente para entender qué es la violencia política de género, para estar conscientes que estamos inmersos en un proceso electoral que seguramente será complejo por varias situaciones, entre otras por las propias condiciones en las que se va a desarrollar con este tema de la contingencia sanitaria, de la pandemia, y también saber y estar pendientes, una, de detectar lo que pudieran ser conductas de violencia política de género en contra de las mujeres, e inclusive de no ser nosotros mismos actores que pudieran estar llevando a cabo este tipo de conductas, porque como ya veremos, hay muchas cosas que parecieran sencillas o que las vemos ya normalizadas en una cultura, ¿sí?, machista o patriarcal, que se normalizan, pero que en el fondo realmente se detecta y se sabe que son violencia contra las mujeres, y en este caso, dentro del esquema de los derechos político-electorales, pues violencia política de género. Entonces, licenciado, cuando tú me digas, les preparé una presentación que espero que fuera didáctica, insisto, para tratar de conceptualizarnos en algún terreno de lo que deberíamos o debemos como ciudadanía entender y tener presente de lo que sería la violencia política de género. Claro que sí. Adelante. Ya está, magistrada. Ya está en la pantalla. Bueno, pues si empezamos con la siguiente, por favor, la siguiente diapositiva, para empezar a hablar. Como les decía, hablar de las mujeres en política no ha sido un desarrollo que se dé de la noche a la mañana, ¿sí? Si me cambian la diapositiva, por favor, porque les quiero hablar un poco de lo que son las acciones afirmativas. Este proceso, el que hoy veamos muchas mujeres en política, el que sepamos que en este momento el Congreso de la Unión tenga un número paritario, digamos, de mujeres, no es producto de la casualidad ni es producto de una, vamos a decir, evolución natural. Esta consecuencia ha sido producto de, en primer término, lo que se llaman acciones afirmativas, y me voy a detener nada más porque yo en mi pantalla no estoy viendo que se refleje la diapositiva de la que estoy platicando, no sé si soy yo o así se está viendo hacia quien nos hace favor de acompañarnos en esta tarde. Yo la estoy viendo clara, magistrada, clara y precisa, ¿eh?
Ok, perfecto. Bueno, entonces yo voy a seguir hablando y si me hacen favor, porque a mí nada más me aparece en pantalla lo que es el título. Entonces, si ustedes, yo voy leyendo y quien esté haciéndome favor de adelantar a las diapositivas, se lo voy a agradecer Sí, muchísimo. gracias, gracias. Bueno, entonces, las acciones afirmativas, ¿sí? Vamos a decir que son medidas temporales que se tienen que tomar precisamente para mejorar las oportunidades de los grupos que están segregados. En este tema, en este caso, vamos a hablar de las mujeres, pero podemos detectar muchos grupos vulnerables, como pudieran ser las comunidades indígenas, la comunidad LGBTB. O sea, hay muchos grupos vulnerables. En este caso, hablar de acciones afirmativas sería a favor de cualquiera de estos grupos segregados. Hoy hablaremos de lo que son las acciones afirmativas a favor de las mujeres y que se han traducido en nuestro marco jurídico en México como cuotas de género, que son mecanismos que se introducen en la propia ley para garantizar precisamente que las mujeres tengan un acceso más igualitario y en condiciones de igualdad que los hombres a los cargos de elección popular o a los cargos de tomas de decisiones. Y hemos tenido un largo desarrollo. Las cuotas, vamos a decirlo así, empiezan desde 1993, cuando de una manera muy general se le invitaba, se combinaba a los partidos políticos a que promovieran una mayor participación de las mujeres dentro de sus instituciones políticas, dentro de sus candidaturas. Pero insisto, era una mera invitación. En el 96, igualmente era una recomendación para los partidos políticos que no incluyeran más del 70% de un mismo género en lo que fueran sus candidaturas, pero sin ninguna obligatoriedad. Es hasta 2002 que viene la primer cuota de género ya de manera obligatoria, en donde se establece en el COFIPE, en ese momento COFIPE, que hubiera un porcentaje 70-30 de un género contra otro. Pudiera haber sido 70 mujeres, 30 hombres, pero bueno, sabemos que la historia ha sido diferente. Y entonces lo que se decía era, bueno, hasta un máximo de un mismo género, que en este caso normalmente se presentaban 70% de hombres y 30% de mujeres. En 2007-2008, con la reforma, la gran reforma política electoral, se avanza y llegamos precisamente a una cuota de 60-40, es decir, se aumenta el número en proporción, digamos, de un género con el otro, 60 de un género, 40 del otro. Hasta que en 2014, como sabemos, llegamos a lo que se llama la paridad, es decir, que los partidos políticos se encuentran obligados a promover o a registrar candidaturas en un 50% de hombres y un 50% de mujeres. Aquí es importante mencionar que mucha de la evolución que nos ha llevado a estas cuotas y a esta situación que al día de hoy podemos llamar paritaria, se ha reflejado a través de las sentencias que se han emitido por las autoridades electorales. En específico, quiero llamar la atención a una jurisprudencia 7 del 2015, porque es muy relevante pensar que en la cuota de género de 2014 que se hablaba precisamente de esta paridad, se hablaba expresamente de lo que eran los congresos. No se hablaba en específico, de manera expresa, sobre lo que serían los ayuntamientos. Y es precisamente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia 7 de 2015, que entonces introduce el término que se hace efectivo para una verdadera igualdad o paridad, lo que se ha conocido como la paridad vertical y horizontal. Es decir, no solamente en el Congreso, en las legislaturas, tendría que haber una integración paritaria, sino también en los ayuntamientos a nivel vertical, que sería, voy a hablar del caso de Tamaulipas, que es el que conozco mejor. En Tamaulipas tenemos 43 ayuntamientos. Bueno, tendrá que haber un porcentaje, vamos a decir mitad y mitad, de hombres y mujeres en cada una de las cabeceras de los distintos ayuntamientos. Y la paridad horizontal en esa integración hacia abajo, digamos, de lo que ya sería el cuerpo del ayuntamiento. Entonces, han sido importantes evoluciones que nos llevan hasta 2009 a lo que se ha conocido como la reforma de paridad en todo. Esto es, mucho más ambiciosamente se incluye, se garantiza la participación política de las mujeres, no solo en los cargos de elección popular, sino también
en todos aquellos cargos de toma de decisiones, en la integración del gabinete, en los 3 órdenes de poder del Estado. Y por eso hemos visto, por ejemplo, hablar del Poder Judicial. Hemos visto convocatorias que saca la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura que son exclusivamente para mujeres juezas o para designar magistradas. ¿Por qué? Precisamente porque esta reforma, que es a nivel constitucional, obliga a que haya una paridad en todos y cada uno de los niveles y órdenes de gobierno. Insisto, Poder Ejecutivo, su gabinete, Poder Legislativo, la integración del Congreso de la Unión, y Poder Judicial, pues también todo lo que sería las magistraturas y las juezas y jueces. Entonces, ha sido un camino, como lo vemos, largo. Esto, insisto, no es una evolución natural de la noche a la mañana. Estamos viendo que desde 1993 ya viene la autoridad o la propia ley tratando de fomentar o de cambiar, digamos, esta estructura de pensamiento, esta estructura social que tenemos y que afortunadamente vamos avanzando, pero hay mucho camino por recorrer. Efectivamente, la paridad es un principio constitucional y la finalidad de la paridad es alcanzar una igualdad real y sustantiva en el ejercicio del poder y toma de decisiones entre, obviamente, hombres y mujeres en todo lo que implica las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, ¿ok? Entonces, ¿por qué la importancia del tema? Volvemos a la misma. ¿Por qué hablar de violencia política de género cuando estamos inmersos en un proceso electoral 2021? Pues precisamente por esto, porque vamos a ir viendo muchas mujeres, las estamos viendo ya como precandidatas, en los espacios de toma de decisiones. Hoy podemos hablar, por ejemplo, en el Ejecutivo, de una secretaria de Gobernación mujer, ¿sí? Entonces, estamos viendo muchas mujeres en las tomas de decisiones y esto acarrea un costo, desafortunadamente. O sea, esto está comprobado, hay estadística, lo vivimos, lo vemos ahora mucho en las redes sociales que están tan al acceso de todos, que hay verdaderamente una violencia que se ejerce en contra de esas mujeres que están ocupando los espacios públicos. Y por eso hay que entender y hay que saber qué es la violencia política contra las mujeres. Entonces, ya sabemos que hay muchos tipos de violencia. Hay violencia intrafamiliar, violencia económica, violencia psicológica, violencia física. En este caso, en el contexto del que me permiten este espacio para compartir, vamos a estar hablando de la violencia política contra las mujeres por razón de género, obviamente en el marco del ejercicio de los derechos político-electorales. Y tendríamos que entender que estas violencias son las acciones, hacer algo, omisiones, dejar de hacer algo, o tolerancia, es decir, estar viendo que sucede algo y permitirlo, no actuar al respecto. Y esto me parece un concepto interesante porque de alguna manera nos responsabiliza a todas y a todos. Entonces, violencia política contra las mujeres son acciones, omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género, ¿sí? Por simples cuestiones de la diferencia de sexos, digamos, en el marco del ejercicio de derechos político-electorales se van a presentar con el objeto de menoscabar ese reconocimiento, ese goce de los derechos político-electorales, ese poder participar en la vida pública, contender en los procesos electorales o inclusive ejercer ya un cargo en un ambiente libre de violencia. Entonces, violencia política de género, cosa importante, son acciones, omisiones o tolerancia. Ahí es algo que debemos de tener presente. Ahora, este tipo de violencia política de género, porque normalmente la violencia como tal busca realizarse en espacios, vamos a decir, privados, donde no se salga a la luz, donde la gente no se entere. Desafortunadamente, cuando hay golpes entre parejas, bueno, normalmente estos no suceden en la calle, suceden en el seno de lo privado. En el caso de la violencia política contra las mujeres, no. Es muy, muy común encontrar esta violencia en el ámbito público, precisamente porque es donde las mujeres se están desempeñando, donde están ejerciendo esos cargos, ¿sí? Y puede ser de múltiples formas, a través de los medios de comunicación, radio,
televisión, ahora las redes sociales. Y aquí es muy importante, y esto creo que hay que tenerlo muy claro. Cualquier persona puede cometer violencia política de género. Pueden ser los partidos políticos, pueden ser los agentes del Estado, pueden ser servidores públicos, pueden ser los hombres y pueden ser también las mujeres. ¿Sí? Es decir, la violencia política contra las mujeres, para poder determinar si es violencia política contra las mujeres, vamos a ver que quien sea la víctima sea una mujer. Desafortunadamente, muchas veces, no siempre, o no todas, pero también se presentan casos donde la violencia política es ejercida por una mujer en contra de otra mujer. Entonces, ¿quiénes pueden cometer violencia política de género? Cualquier persona, ¿sí? Y aquí sí es importante decir que tuvimos en abril de 2020 una muy importante reforma legal sobre violencia política de género que impactó en 8 leyes. ¿Sí? Son 5 leyes generales y 3 leyes orgánicas. Espero que en pantalla se estén viendo. Vagamente o rápidamente digo algunas. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Ley General de Partidos Políticos, la Ley de Responsabilidades Administrativas y, muy importante, la Ley General en materia de delitos electorales. Entonces, esta gran reforma que nos dieron en el Congreso de la Unión, digamos, en 2020, viene a impactar 8 leyes, pero realmente es un cambio profundo, porque si bien ya tenemos desde hace mucho tiempo, evidentemente, conductas que representan violencia política de género, no teníamos un marco normativo. No teníamos, había protocolos, que era lo que tratábamos de hacer las autoridades, tanto electorales como administrativas y jurisdiccionales. Lo que se trataba era de tener protocolos para tener como un rumbo, un camino de coordinación y cooperación entre autoridades, precisamente para facilitar o inhibir, tratar de sancionar ese tipo de conductas. Pero no había un marco específico aplicable que a ti te pudiera, como autoridad, dar elementos para castigarlo. Entonces, sí quiero insistir en que esta reforma me parece que fue muy oportuna, muy atinada. Seguramente hay muchas cosas que se puedan mejorar, pero bueno, en este momento sí tenemos por lo menos ya un marco normativo que nos permite saber qué es la violencia, qué se considera violencia, ante qué autoridades se va a tramitar, vamos a ver si puede intervenir en estas situaciones y por supuesto que se pueda sancionar, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Para tratar de ver cuál es la definición de violencia política de género, nada más quiero señalar rápidamente que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 20 bis, nos dice específicamente qué es lo que tenemos que entender como violencia política contra las mujeres en razón de género. Y aquí es un poquito lo que ya dijimos, ¿no? Es toda acción o omisión incluida la tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública, normalmente puede ser también en la privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. Entonces, sí, apúntenle o tómenle una foto a esta diapositiva. Es importante que en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acuérdense, artículo 20 bis, ahí nos va a dar la definición de qué es la violencia política contra las mujeres. Y también entonces podemos ver en el artículo 20 cuáles son, o sea, qué se puede entender como conductas que representan violencia política contra las mujeres. Y por supuesto que hay muchas, ¿no? Pero sí es importante algunas que pareciera que no son violencia política, que las vemos a veces de manera natural y no las detectamos. Y pongo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Los partidos políticos tienen como obligación fomentar la participación y el liderazgo, la capacitación de las mujeres en la vida política, ¿no? Esta es una obligación. Y entonces, en muchos casos, uno observa que los partidos políticos, ese, vamos a decir, financiamiento público que reciben para tener este tipo de actividades, y entonces cuando realizan sus informes de qué fue lo que hicieron, pues lo que hicieron fue el festejo del Día de la Madre, ¿no?
y entonces les dieron una rosa muy bonita a todas las mujeres. Esto es violencia. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con la función y se están sesgando con estereotipos de género. Tenemos que entender que la participación de hombres y mujeres en política tiene que ser en condiciones de igualdad y no podemos negar que históricamente ha habido un rezago, a la mujer se le ha complicado, se le han cerrado, vamos a decir de manera arbitraria, las posibilidades, y con esto estamos hablando que apenas se ha reconocido el derecho de votar de la mujer hace poco más de 50 años. Entonces, hay conductas que están normalizadas, como ejemplo, insisto esto, decir que los eventos para las mujeres son los festejos del 10 de mayo y nada más alejado de la realidad, ¿verdad? Eso no empodera ni capacita ni proyecta a ninguna mujer. Y también otra cosa, otro fenómeno que seguimos observando, afortunadamente con menos frecuencia, pero se sigue observando, cuando se habla de las comisiones, por ejemplo, en las legislaturas, sabemos que se integran diferentes comisiones. Y normalmente tenemos comisiones de, no sé, de seguridad pública, tenemos comisiones de energía, tenemos comisiones de salud, tenemos comisiones de cultura, tenemos comisiones de deporte, y entonces normalmente a las mujeres se les otorgan la participación en las comisiones de menor importancia, en donde, insisto, estructuralmente, mentalmente, pareciera que se sigue pensando al día de hoy que las mujeres en lo que pueden decidir, opinar o intervenir va a ser en cuestiones de cultura, porque tienen muy buen gusto, ¿no? O sea, son patrones que desafortunadamente seguimos observando, e insisto, creo que vamos evolucionando. Al día de hoy también vemos mujeres en espacios importantes de toma de decisiones, pero nos falta mucho por andar, y si hacemos un análisis, una estadística, la verdad es que la participación política de las mujeres, si bien ha avanzado, sigue rezagada. Y entonces les voy a leer lo que textualmente algunos de los ejemplos que nos marca la propia ley de qué son conductas, ¿sí?, contra la mujer. Y entonces, por ejemplo, dice, restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que los hombres, en este caso los patriarcas, a veces, ¿no?, el pater familias, digamos, trata de imponer por quién debe hacer la voluntad y por quién debe votar? Como mi preferencia es esta, entonces mi esposa, mis hijas deben de votar en este mismo sentido. Eso no puede ser así. Las mujeres, evidentemente, tenemos albedrío y libertad de decisión, y el voto, por supuesto, garantizado por nuestra Constitución de manera libre, secreta y directa. Entonces, cualquier actividad que quisiera ir en contra de esto, pues sería considerado como violencia política de género. Me voy a adelantar un poquito seguimos, insisto, en el artículo 20 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, podemos encontrar muchos ejemplos de cuáles son las conductas. Pero ahora quiero hablar un poquito de ya aterrizado en lo que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y entonces en el artículo 442 bis, cuando nos habla de que la violencia política contra las mujeres se puede dar o manifestar a través de las siguientes conductas. Y entonces vemos, obstaculizar a las mujeres los derechos de asociación o afiliación política, ocultar información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades, ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir participación de las mujeres, ¿sí? Proporcionar información falsa, obstaculizar las campañas. Aquí es importante. También ha sido costumbre, ahorita por supuesto se intenta tener una mayor regulación por parte del INE, y más después de que ya tenemos estas reformas normativas, pero cuando hablábamos de tiempos y distribución de tiempos en radio y televisión, había muy diferente espacio designado por los propios partidos políticos a hombres y mujeres. Entonces, al candidato hombre se le daba mucho mayor tiempo que a la candidata mujer.
Esto ya es considerado violencia política de género y se tiene que haber, digamos, una igualdad, una equidad y tiene que haber los mismos criterios para que exista una igualdad sustantiva en cada una de las candidaturas que se presentan, ¿sí? Por supuesto, vamos a decir, insistimos en que cualquier conducta puede ser perpetrada, digamos, por hombres, mujeres, partidos políticos, pero por supuesto que puede estar agravada cuando se trata de servidores públicos. Los servidores públicos también incurren en responsabilidad por cometer violencia política por razón de género y podría estar agravada su pena precisamente por esta condición. Bueno, punto también que es importante. Al día de hoy, la violencia política de género ya también está, vamos a decir, catalogada dentro de lo que fueran los delitos electorales. Es decir, una misma mujer, una persona que sienta que pueda ser agraviada y que esté padeciendo violencia política por razón de género, podría optar por 3 vías, ¿sí? La primera vía podría ser a través del procedimiento especial sancionador ante el Instituto Nacional Electoral o el equivalente en cada una de las entidades federativas, pero es decir, por un procedimiento administrativo, por un procedimiento especial sancionador ante la autoridad administrativa electoral. Esa es una vía para atacar, digamos, denunciar lo que sería la violencia política de género. Una segunda vía es también ante los tribunales electorales, ya sea federales o de las entidades federativas, a través del juicio o recurso ciudadano. ¿Sí? Que ya hay jurisprudencia, bueno, ya hay criterios por parte de Sala Superior que se debe de agotar o es preferentemente importante que se agote la etapa del procedimiento sancionador previo a acudir al juicio ciudadano, pues precisamente por esta facultad investigadora que tienen las autoridades administrativas como para poder determinar si hubo o no una conducta, pero podrían acudir también ante las autoridades electorales jurisdiccionales para denunciar algún tipo de violencia política contra la mujer. Por supuesto, un tercer espacio es el tema de los delitos electorales, que también se podría denunciar si se considera la comisión de este delito. Y por último, un cuarto espacio, lo que comentábamos en relación a la responsabilidad administrativa que puedan tener los servidores públicos precisamente en una conducta agravada por presentar o por realizar actos que puedan entenderse como violencia política por razón de género. Como un comentario, aquí entre paréntesis, la Fiscalía General de la República tiene obligación de de llevar a cabo una lista, un registro de todas aquellas personas que hayan incurrido en violencia política de género. Y si recordamos, acaban de salir lineamientos que fueron aprobados por el INE, fueron apoyados por la Sala Superior en el sentido de que cualquier persona que tenga o haya sido condenado por violencia política contra la mujer, se le negará el registro como candidato. Entonces, ¿qué podemos esperar en el proceso electoral 2021? Pues seguramente hablar de procesos electorales es hablar de contiendas, es hablar de confrontación de ideas. La propia democracia implica un diálogo que normalmente se vuelve efusivo. Pero lo que tendremos que esperar en este proceso electoral serán debates más limpios, debates más orientados a cuestionar, porque aparte eso es perfectamente legítimo, cuestionar las propuestas que hagan las candidaturas, en este caso hablando de violencia política de género. Se podrá cuestionar válidamente cuáles son las propuestas de las mujeres que pretendan participar en política, pero no se vale, no se puede, no es correcto y ya es sancionable el que se cuestione a las mujeres, y estoy segura que todos lo hemos escuchado, porque entonces en lugar de atacarla por una propuesta, se le ataca por la manera de vestir, o se le ataca porque es esposa de o hermana de, o se cuestionan las capacidades intelectuales y entonces dice que se vaya a la casa,
Su lugar es en la casa haciendo de comer, acá no tiene nada que andar haciendo. ¿Quién habla por ella? ¿Quién decide por ella? Todo esto son conductas de violencia política de género que al día de hoy, insisto, ya contamos las autoridades jurisdiccionales y administrativas electorales con elementos para poder sancionarla y, por supuesto, inhibirla, porque lo que debemos de buscar y esperar todos es que existan procesos electorales donde exista debate, por supuesto, donde se cuestionen las ideas, claro que sí, en una sociedad democrática donde puedan subsistir varias opiniones, pero siempre dentro de un marco legal, dentro de un marco de igualdad, porque a veces escucho colegas o compañeras y compañeros que dicen, bueno, ¿qué más quieren las mujeres? Lo tienen todo, ¿no? Y la verdad es que no. O sea, ojalá pudiéramos decir que sí, pero desafortunadamente no. La realidad, aunque en la letra de la ley pareciera que todo es muy ventajoso para las mujeres, porque ahora resulta, ¿no? Que ahora resulta, pues si nunca ha sido así, qué bueno que podamos participar en condiciones de igualdad, pero entonces si ya tienen todo, ¿para qué quieren más? Pues no es eso. Es que, insisto, y así empezamos esta charla, los cambios y la evolución en la participación política de las mujeres no se ha dado de manera natural. Ha tenido que ser precisamente a golpe de sentencias, a través de reformas estructurales importantes en la normativa, principalmente en la electoral, que es donde se ha incidido de manera más directa y más temprana. Y entonces lo que tenemos que es atender a esta realidad y seguir, vamos a decir, reeducándonos. Sí es cierto que tenemos una sociedad con creencias arraigadas, pero todo se puede desaprender para volver a aprender correctamente, y creo que el camino que debemos de seguir todas y todas es aprender a que siempre la igualdad, el respeto de los derechos de hombres y mujeres será lo que nos permita tener una sociedad más justa y más incluyente. Y en este primer momento, digamos, de charla, para entonces dejarte hablar un poquito, una disculpa, yo nada más quiero decir, o sea, reflexionar esta frase de mi muy admirada y querida amiga politóloga, la doctora Flavia Freidenberg, que siempre nos dice, a ver, la violencia por razón de género no es el costo que tienen que pagar las mujeres para participar en política, ¿no? Entonces, esas son como unas primeras reflexiones, estimado licenciado, que pongo a tu consideración para que platiquemos y podamos compartir los diferentes puntos de vista. No, maestra, me queda muy claro, tienes muchísima razón. A lo mejor yo no me doy cuenta como hombre, varón, de los comentarios que haces. Me llamó mucho la atención que hablabas y te comentabas de los padres, el patriarcado, hablabas del patriarcado, que llegas a casa y yo impongo que votes por esta persona. Y ya hablamos de violencia política de género. Maestra, pero ¿cómo erradicarlo? O sea, aquí estamos hablando mucho más allá. Estamos hablando de la casa, la cultura, nuestra educación. ¿Cómo erradicarlo? Exacto, o sea, eso es precisamente el gran reto. Estamos hablando de un problema que no se limita a un solo espacio de actuación. O sea, es decir, la sola emisión de normas, que en este caso, desde mi perspectiva, muy, muy afortunadas, hoy nos obliguen a tener paridad en todo, ¿sí? A tener el 50% de candidaturas de hombres y 50% de mujeres, eso no es suficiente. Así es. ¿Por qué? Precisamente porque tenemos otros muchos problemas, digamos, otros muchos ámbitos que también se deben de atender. Y lo decías perfectamente tú, el espacio privado, el espacio de la educación, el espacio sociocultural, ¿sí? La manera en que las madres y los padres educan a sus hijos. Hoy tendríamos que estar viendo desde los hogares, obviamente desde las escuelas, en las edades muy tempranas, en que esas ideas preconcebidas con estereotipo de género, algo de verdad, o sea, parece trillado y parece sencillo, pero es la realidad. No sé si lo sigas haciendo, licenciado, pero acabamos de pasar las fechas decembrinas y uno piensa en los regalos y la mayoría de la gente sigue pensando en azul niño, rosa niña. O sea, en algo tan sencillo y tan básico es que vemos que hay mucho por hacer en cuestión de cultura para
entender, ¿sí?, que las igualdades, debe haber igualdad entre hombres y mujeres, que estas ideas que nos han, vamos a decir, que hemos crecido con ellas y que de alguna manera se siguen reproduciendo estos patrones, no tienen razón de ser. Y sí veo alguna esperanza en las nuevas generaciones. Creo que hay ciertos sectores de la sociedad en donde ya podemos ver que el jefe de grupo, la jefa de grupo, ya no cuestionan si es niño o es niña, si es mujer es varón, o sea, ya es como muy natural ciertas actividades para hombres y mujeres, pero es en un cierto sector. Hay otros sectores de la población en que la mujer simplemente no opina y llegas a ir a reuniones, observar en reuniones sociales y están los hombres en un lado aislados hablando de lo que tú quieras, política, y las mujeres en otro lado hablando de el cuidado del hogar. O sea, pareciera que, insisto, en pleno siglo XXI estamos reproduciendo patrones de un patriarcado que ya no puede y ya no debe de ser. Entonces, es un problema complejo, ¿sí? ¿Cómo se soluciona? Pues desde cada quien, desde su trinchera, tendremos que hacer grandes esfuerzos, como padres de familia, como docentes en las escuelas, como servidores públicos, como representantes populares. O sea, cada quien tiene que asumir y entender, y aquí es algo bien importante, entender, porque muchas veces, y voy a sacar el ejemplo, se dice que estamos en una sociedad igualitaria, ¿no? Y que ya somos paritarios y que más quieren las mujeres. Pero entonces resulta que hay una convención de las autoridades de salud en temas de lactancia y la mesa de opinión está integrada exclusivamente por hombres. Pues a mí me encanta una frase, ¿no?, que decimos las mujeres, es que no entienden que no entienden. O sea, ¿cómo es posible que quieran sentirse incluyentes porque hablan de temas de lactancia, por querer incluir a la mujer, pero resulta que los que están dando la conferencia para hablar de eso son puros hombres? Esto no es posible. Entonces, igual en la política, tenemos que entender que las mujeres van a participar más, o al día de hoy por mandato de ley, vamos a tener un 50% de candidatas y 50% de candidatos, y ahora dependerá de la ciudadanía, de las autoridades, de los actores políticos, elevar esa calidad del debate para no caer en las, insisto, tan trilladas violencias de género, donde las agresiones y los cuestionamientos y las críticas se den por cuestiones frívolas o de género y no por las propuestas que pueda presentar quien sea, ¿no? En este caso, las mujeres. Maestra, a mí me queda muy claro que las leyes ya se ha estado trabajando, se ha estado avanzando, como bien tú lo dices, en el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahí vienen las conductas, bien lo acabas de decir, ya confirmado. Pero sigo insistiendo, por ejemplo, tú comentabas ahorita hablar del Día de Madres, regalarte una rosa a mi mamá. Ahí estamos violentando el derecho bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? A mí me educaron así, desde chiquillo, pues yo mi mamá, su rosa y sus mañanitas, ¿no? Ok, aquí nada más que a lo mejor no me expliqué bien, ahí te va. El ejemplo es, yo no estoy en contra, ¿sí?, de que haya hay cortesías. Lo comentaba con un compañero magistrado en una reunión que tuvimos hace poco, porque yo le decía, ¿no?, íbamos a firmar las sentencias y entonces decía, los magistrados y las magistradas que integran el pleno. Entonces yo le decía, compañero, ¿por qué no pones las magistradas y los magistrados, ¿no? Y entonces me revira y me dice, pues no, que mucha igualdad, no somos iguales. Y le dije, por supuesto, le dije, pero es una cortesía. No pasa nada, sí, no, pero es una cortesía. El ceder el paso a veces, el regalar una flor, las mañanitas a las mamás, son cortesías, son muestras de cariño. Eso es un aspecto que creo que dentro de la propia cultura mexicana es muy linda. Es muy linda porque arraigan el sentido de familia y eso nos une como una gran nación. De verdad así lo creo, tenemos identidad familiar y cultural. Pero ese es un tema. El tema al que yo me quería referir no era por criticar el hecho de que se protege o no a las mamás. El tema es que hay dinero público, ¿sí?, que se otorga a los partidos políticos con un fin específico. Que el fin específico es la capacitación y la promoción de las mujeres en la vida política. Entonces, ahí es la crítica.
que un partido no puede asumir o entender que está capacitando o promocionando la participación de las mujeres en la vida pública por el simple hecho de realizar algún desayuno por el Día de las Madres. O sea, en ese sentido iba mi comentario, ¿no? De que, insisto, ahí es el 3% que está etiquetado del presupuesto de los partidos políticos para efecto de realizar actividades que empoderen a la mujer. Entonces, tendrían que llevar a cabo ese tipo de actividades de capacitación. Si además de eso quieren regalar flores, qué bonito. Digo, siempre será bonito regalar, o sea, recibir una flor, seas hombre o seas mujer, supongo. O sea, cualquier detalle es muy lindo recibirlo. Pero, insisto, mi comentario lo hice dentro del marco de promover, de capacitar la participación de las mujeres y que antes o muchas veces se cree que esa promoción, esa capacitación o ese dinero está utilizado correctamente en favor de las mujeres por este tipo de festejos, digamos. Como bien lo decías, hablabas, por ejemplo, en esta Navidad, color rosa, color azul a los hombres, ¿no? Los Reyes Magos, Santa Claus, no sé, el carrito al niño y a la niña su muñeca. ¿Qué tenemos que hacer, magistrada? Yo creo que deberíamos más bien ya profundizar esto independientemente de las leyes. Más información como padre de familia, lo que bien comentabas, profesores, todo, pero no hay información. ¿Cómo tenemos que hacerle? ¿Cómo buscar esa información? Mucha gente no la conoce. Ese es un problema y ese es un gran reto y siempre lo he dicho. Digo, evidentemente ahorita dentro del espacio donde me toca como servidora pública, dentro del Tribunal Electoral, yo sí digo, tenemos una responsabilidad de difusión, ¿no? Porque hay veces quienes nos movemos en este medio, de alguna manera estamos como más familiarizados con el tema, ¿no? Pero en el momento en que te sales un poquito de ese círculo electoral, por llamarlo de una manera, y hablas con la ciudadanía, no tienen idea y parece que les estamos hablando en chino. ¿Por qué? Porque como bien lo señalas, es un debate que tenemos, si bien en el espacio público, lo tenemos en un espacio muy reducido y falta difusión. Y por supuesto que falta información y por supuesto que faltarían folletos con cosas tan básicas, ¿no? Como entender que una cosa, y te pongo un ejemplo que a lo mejor es muy sencillo, pero yo lo veo de verdad muy claro. Cuando tú le preguntas a alguien cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer, y entonces te empiezan a contestar. Pues los hombres no lloran y las mujeres sí. Los hombres son fuertes y las mujeres no. Y yo, a ver, ok, pero ¿cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres? Pues es que es eso, ¿no? Los hombres usan pantalones y las mujeres usan faldas. Y la realidad es que no, o sea, la diferencia entre hombres y mujeres es una cuestión biológica. Esa es una diferencia. Esa sí es una diferencia y esa no se puede cambiar, es una diferencia, insisto, biológica hablando del sexo, ya sea de un hombre o de una mujer. Pero todo lo demás es una construcción cultural, todo lo demás. Y como te comentaba hace rato, para poder evolucionar de algo que ya se aprendió durante tantos años hay que desaprender. Y para desaprender es básico lo que tú nos estás diciendo, hay que informar y hay que reeducar. Entonces sí creo que nos hace falta una labor más organizada, más coordinada dentro de, vamos a decir, de todos esos aspectos y esferas que estamos platicando para que entonces sea un esfuerzo desde la casa, pasando por las escuelas, llegando a las universidades, a los servicios públicos, o sea, que realmente, vamos a decir, todos estuviéramos en ese mismo canal de lenguaje para poder desaprender y evolucionar hacia una sociedad más incluyente. Y ahorita hablamos de violencia política de género vamos a decir, en el marco de una contienda electoral, porque es lo que estamos viviendo. Pero lo vemos en muchas tantas áreas, ¿no? De diversidad sexual, del matrimonio entre hombres y mujeres, o de gente del mismo género. O sea, hay tantas cosas que de verdad deberíamos de tener e informar en un debate público, por lo menos, y te voy a decir para qué, por lo menos para asegurarle a la ciudadanía el derecho a la información, a poder tener una decisión informada. Y aquí vuelvo a insistir en la parte que me encanta a mí, que son el proceso electoral. A mí me parece que eso es lo importante, es lo que yo quisiera, lo que yo le haría
cartita de petición a todos los actores políticos es: vamos presentando información, porque creo que lo mejor que nos puede pasar como sociedad y como democracia es estar informados para poder tomar decisiones informadas, no con las fake news, no con información a media, no porque mi papá me dijo que votara por yo no sé quién, no porque mi marido me dijo que si voto por esta persona, entonces va a tener trabajo. O sea, que realmente ese ejercicio se revalore el ejercicio del sufragio, de saber cuánto vale mi voto. Mi voto vale lo mismo, un voto es igual a cualquiera, donde tengo que dar esa importancia y con esa seriedad conocer a mis candidatos, conocer a sus propuestas para poder votar por el que me convenza. No, estoy convencido con lo que tú hablas, pero maestra, esto ya viene más, vuelvo a insistir, más profundo de esto. Por ejemplo, hablábamos ahorita de los niños no lloran y las niñas sí lloran, ¿no? Pero muchas veces, y perdón que lo diga, las mujeres, y no taco, no taco, yo respeto mucho a las mujeres. A ver, hijo, las mujeres no lloran. Ustedes, muchas veces las mujeres inculcan. Por eso es una información que viendo lo comentas, hay que desaprender. La pregunta es, ¿dónde está la guía? ¿Qué guía tenemos que hacer para mandar esa información y que todos empecemos ya a seguir más bien cómo va a ser ese respeto con mujeres y hombres? Claro, o sea, definitivamente es una triste realidad en el sentido, y así empecé la plática. Acuérdate cuando les dije, ¿y quién puede ejercer violencia política de género? Todos. Mujeres, hombres. O sea, también encontramos a mujeres agrediendo a mujeres. Y como tú lo señalas, también las mujeres formamos parte de seguir repitiendo este ciclo de aprendizaje incorrecto, donde, como tú lo señalas, entonces al hijo lo enseñan a que no, tú siéntate ahí, mijito, y que tu hermana ahorita te sirve la sopa. Exactamente, ¿no? Así es. O sea, hay muchas cosas que se aprenden desde casa y primordialmente en este momento la mayoría de las mujeres lo están, digamos, con esa responsabilidad, que aparte no está bien porque la responsabilidad debería ser compartida, pero sí hasta ahorita se tiene la cultura de que las mujeres son las que se encargan de educar a los hijos y el papá no participa mucho y las mujeres están, vamos a decir, reproduciendo ese patrón. Entonces, tenemos que hacer algo. Sí, tú dices, ¿dónde están las guías? Fíjate que hay muy buenos documentos, por ejemplo, de LIN Mujeres, de ONU Mujeres. Hay muy, muy buenos documentos con este tipo de información para entender algo tan sencillo como cuál es la diferencia entre hombre y mujer, cuáles son los estereotipos de género, cuáles son los roles de género, por qué no es bueno o por qué no tienen, vamos a decir, vigencia hacer este tipo de clasificaciones. ¿Por qué es bueno para toda la sociedad que haya igualdad entre hombres y mujeres? Sí existen los documentos. Entonces, lo que nos falta es esta difusión y, por supuesto, el interés, digamos, de todos y todas de acercarnos a querer cambiar. Y yo te lo digo sinceramente, yo muchas veces hablo con amistades tratando de compartir estos puntos de vista y no, o sea, es difícil que la gente empiece, fuera de quienes estamos muy metidos en estos temas que nos guste, que ya lo vemos como muy natural. La ciudadanía en general creo que cuesta trabajo, pero pues ahí está el esfuerzo precisamente como te digo, de estar esos documentos, los podemos hacer públicos, podemos difundirlos, podemos compartirlos y podemos empezar por convencernos, porque no podemos actuar a favor de un movimiento, de una evolución, si lo quieres ver así, de la sociedad en una forma de pensamiento, si no estamos convencidos. Y muchas veces, precisamente sin darnos cuenta, nosotros mismos estamos cayendo en patrones de conductas machistas que ya las tenemos normalizadas, ¿no? Entonces, sí me parece interesante hacer una reflexión al interior, digamos, de cada uno y muy importante reflexión de la ciudadanía para poder, y te invito a que hagamos este ejercicio y ahora que pasan las elecciones pudiéramos volver a platicarlo. Yo te aseguro, tú fíjate en cada spot, lo que vayan leyendo de información y de publicidad de los candidatos y yo te aseguro que después de esta plática tú vas a tener una manera diferente de percibir esa información que te están dando.
Entonces, en el momento, a lo mejor antes ni siquiera se te hacía raro escuchar, pero ¿quién decidirá por ella? O no decide ella, es él. O todas estas cosas, a lo mejor uno las escuchaba y no las interiorizaba, si no se alarmaba porque las escuchaba normal. Yo te aseguro que, espero que quienes nos estén haciendo el favor de compartir esta charla el día de hoy, que vean, o sea, que realmente analicen, es una oportunidad de este proceso electoral 2021, vamos a tener el 50% de mujeres participando en política, entonces vamos a tener a muchas mujeres y muchos hombres platicando, haciendo debate público en spots, vamos a analizar cuál va a ser el mensaje de ellos, cuál va a ser el mensaje de ellos, de ellas, quién ataca, quién sigue estereotipos de género, y yo les aseguro que después de echarse así un poquito de clavadito, como lo hicimos hoy, a unos conceptos básicos, la percepción de la realidad sí es un poquito más informada y por lo tanto es diferente. Entonces, insisto, ojalá que todos los que hoy nos hacen favor de estarnos escuchando puedan hacer este ejercicio para empezar desde nuestro círculo y nuestro núcleo a cambiar y buscar precisamente erradicar la violencia en contra de las mujeres. No, Maxtra, yo desde el momento que te estoy escuchando, desde ahorita ya me estás haciendo reflexionar muchísimas cosas que uno hace sin querer. Yo mismo uno no se da cuenta, la verdad, pero sí, ya me hiciste reflexionar. Mira, vamos a unas preguntas del público, para ver qué le contestas. Saji pregunta, qué interesante lo que plantea la maestra. ¿Qué opinión le merece este proceso electoral donde van a participar tantas mujeres que no se dedican a la política? ¿Se hace escarnio de ellas? ¿Sí me escuchó, maestra? Perdón, a ver, ahora sí. ¿Sabes que se congeló la imagen? Sí, no escuché la pregunta. Va de nuevo. Qué interesante lo que plantea la maestra. Eso lo dice Grasaji. ¿Qué opinión le merece en este proceso electoral donde van a participar tantas mujeres que no se dedican a la política? ¿Se hace escarnio de ellas? Esta es una muy buena pregunta porque me vas a dar oportunidad de dar una opinión muy personal. Esta opinión la voy a hacer a título totalmente personal, como ciudadana que también participo en el proceso. ¿Sabes qué? A mí me parece que es muy importante hablar de la cuestión cuantitativa, es decir, cuántas mujeres participan. Muy importante. Pero también es un tema fundamental hablar de la calidad cualitativa. Es no solo cuántas participan, sino quiénes participan. Entonces, por supuesto que en lo personal, me parece que lo que debería de ser, y no siempre es que se presenten los mejores perfiles, que se presenten la más correcta, la más adecuada, la más preparada. Eso muchas veces lo vemos y hay que reconocer que a veces sí tenemos el 50% de mujeres, pero a lo mejor no son la más capaz ni la que tiene más tiempo haciendo el trabajo en el partido, sino a lo mejor es la esposa, la novia, o sea, sí es cierto. O sea, sí es cierto, nos falta lograr aterrizar esa insisto, situación cualitativa. Entonces, yo estaría de acuerdo en el cuestionamiento que nos hacen de decir, ¿qué opinas? Pues claro, que tienen que ser los mejores perfiles, ¿no? Pero, y aquí es donde a lo mejor suavizo un poco mi comentario, pero eso mismo va para los hombres, ¿sí? Porque sí es muy válido preguntar, y entonces, ¿por qué a las mujeres, por qué a esta y no a esta, ¿no? ¿Por qué a la artista, o por qué a la cantante, o por qué a la esposa, o por qué? Claro, pero ¿saben qué? También hay que preguntarles a los hombres, y a los hombres no se les pregunta. Entonces, ¿por qué el futbolista, y por qué el actor, y por qué el hijo y el sobrino? O sea, esta es una cuestión que creo que va más allá del género. O sea, creo que en lo particular opino que deberíamos hablar de las propuestas. Insisto, y lo voy a decir una vez más porque seguramente está grabado, esta es un comentario muy personal, claro, voy a hacer una opinión totalmente personal, pero ahorita que estamos viendo tantos partidos políticos que están eligiendo candidaturas con figuras públicas que nunca han participado en política, yo les voy a dar mi opinión. Yo no sé, o sea, yo no estoy descalificando
que quienes estén y nunca se hayan dedicado a la política puedan ser incapaces o no sean los adecuados para gobernar, ¿sí? Desafortunadamente vemos muchos políticos, vamos a decirlo así, de carrera que tampoco han hecho las cosas bien y pareciera que no tienen idea de lo que es gobernar. Mi inconformidad o lo que yo no estaría de acuerdo, lo que yo critico es lo siguiente. A mí me parece que el pueblo mexicano, la ciudadanía mexicana, nos merecemos que las opciones que se nos pongan enfrente sean de los mejores perfiles. Por la razón que se considere, porque tienen experiencia o no, porque son muy honestos, porque no lo sé, pero el problema que yo veo es que ahorita pareciera que hay un fenómeno donde se está eligiendo algunas candidaturas solamente por popularidad o por el conocimiento que la ciudadanía tenga de ellos. Entonces, yo no es que descalifique, es simplemente que creo que el estándar o las preguntas que se deberían estar haciendo la ciudadanía, los partidos políticos, es ¿a quién nos merecemos como candidatos? ¿Quién queremos que nos represente? Y ahí sí, esta es una autocrítica, siento que como sociedad nos falta mucho para poder exigir y poder organizarnos y tener una cultura cívica en donde veamos común, no descalificar, sino proponer, ¿sí? Y no quedarnos más allá del meme o del chiste que se haga en la red como burla, en una reflexión real de decir, oye, no les está gustando, o sea, a la gente no le está gustando que les quiera, vamos a decir, poner un candidato que a lo mejor no los escuche, no los represente. Entonces, creo que sí es importante que vayamos y caminemos hacia ser una sociedad organizada que pueda expresar en conjunto muy claramente cuáles son los intereses para que entonces los partidos políticos, los gobernantes, los actores políticos en general, tomen en cuenta la voz del pueblo, que al final del día pues es quien decide y es en quien reside la soberanía y quien debería de mandar, nada más que hay que creerse, la verdad, que el pueblo verdaderamente es el que manda y lo podemos hacer, pero bueno, esa sería mi opinión al respecto. No, es una opinión muy... Yo comparto muchas cosas como tú, magistrada. Oliver Carvajal te pregunta, ¿la violencia política la generan los mismos políticos contra la mujer? ¿La violencia política se genera en todos los géneros del ser humano? Ok, ahí te va. O sea, hay muchos tipos de violencia. La violencia política, para hablar de violencia política, en primer término, sí tenemos que acotarlo nada más al ámbito de los derechos político-electorales. O sea, sí, violencia política definitivamente es exclusivamente hablar del ámbito político-electoral. Ahora, la pregunta, si la entiendo bien, me pregunto, o sea, ¿hay violencia política nada más contra mujeres? ¿No hay violencia política contra hombres? Más o menos esa sería la pregunta. No, que si la generan los propios políticos. Pues yo creo que sí, obviamente, mira, un poco la pregunta. Uno, la violencia política de género atiende, vamos a decir, que es violencia porque afecta de una manera diferenciada al hombre que a la mujer, o sea, a la mujer por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, si yo digo, es que a esta candidata, por ser mujer, ella va a hacer lo que su marido diga y genera un impacto. Si yo digo, a este candidato, él va a hacer lo que su esposa diga, genera otro impacto. ¿Por qué? Porque por el solo hecho de ser mujer hay una preconcepción, ¿sí? De una cultura, de un estereotipo, que las mujeres hacen lo que los hombres dicen. Y le va a afectar más a que a un hombre le digan que hace lo que su mujer dice, porque no está como en el colectivo intelectual creer que los hombres hacen lo que dicen las mujeres. Más bien sí está en el colectivo creer que las mujeres hacen lo que les dicen los hombres. Entonces, una misma acción, una misma conducta puede tener un resultado diferente si se dice en contra de un hombre que si se dice en contra de una mujer, por el hecho de ser mujer. Y entonces por eso decimos que hay un impacto diferencial. Y por supuesto que quienes la provocan, y no lo voy a decir en los políticos, es el ámbito político. Porque la violencia política ya lo vimos. La violencia política la puede ejercer quien nos está preguntando desde su computadora. Y si ve una foto de una candidata y le pone un comentario agresivo como el que yo te digo, no voten por ella porque ella va a hacer lo que el marido quiere. Eso es violencia política de género. Entonces,
Insisto, la violencia política de género se da en el aspecto político, en el ámbito de los derechos políticos electorales, por supuesto, pero todo mundo, ¿quién puede cometer violencia política de género? Todos, mujeres, hombres, partidos políticos, claro, candidatos, claro, los propios políticos, por supuesto, los servidores públicos, o sea, pero no es algo exclusivo de los políticos, o sea, no nos sintamos ajenos a que, ay, la violencia política la están ejerciendo allá. No, la violencia política también la hago yo cuando comparto imágenes, por ejemplo, que están ridiculizando, y te voy a poner otro ejemplo. En la Ciudad de México se criticó mucho a esta candidata Rojas por haber sido actriz, y entonces porque había aparecido en varias películas haciendo semidesnudos. Y entonces, de verdad, el ataque contra ella no era por su propuesta política, sino por el hecho de que cómo era posible que haya aparecido en una película haciendo semidesnudos. Entonces, eso es violencia política de género, sí. ¿Quién hizo el spot? ¿Quién hizo las mantas? ¿Eso son responsables? Sí. Pero contestando a la pregunta, también es responsable el que vio ese meme en la red social, en la que tú me digas, y le dio compartir o retuitear o lo que tú quieras. Ahí ya se hace uno cómplice. Entonces, por eso te digo, no lo veamos como algo que hacen ellos, veámoslo como algo que pudiéramos hacer todos y que entre todos tenemos que evitar hacer. Ok, magistrada, Michael Villarreal te pregunta, ¿es tan cierto? La violencia contra las mujeres en política puede jugar un papel crucial en el desarrollo de una cultura, práctica e instituciones democráticas. Pero, magistrada, ¿qué estrategia podemos adoptar para combatir la violencia política de género como futuros abogados y como ciudadanos en general? Pues yo creo que, fíjate que la mejor estrategia es denunciarla. O sea, yo te diría 3 pasos. Una, reconocerla, por lo que ya platicamos. Hay muchas veces que estamos siendo víctimas o que estamos observando violencia política y ni siquiera nos enteramos. Entonces, la primera es informarse para entonces saber reconocer qué es la violencia política de género. Y la segunda estrategia, y más si quien nos hace favor de preguntarnos es un futuro abogado, pues con toda la esperanza y toda la buena oportunidad, yo le diría, y denunciarla. O sea, siempre hablar y empezar. Yo les voy a decir lo que les comento, insisto, yo estoy en Tamaulipas y les voy a hablar desde esta experiencia mía, pero yo tengo desde 2009 en el Tribunal Electoral, llevo 5 años de magistrada. En todo este tiempo, a mí no me ha tocado ver un solo asunto donde alguna mujer venga a quejarse de violencia política de género. Entonces yo les digo, pues que entonces en Tamaulipas somos muy civilizados, aquí en Tamaulipas esto no sucede. Claro. Y desafortunadamente el problema no es ese, el problema es que no se denuncia. Entonces, contestando la pregunta, por favor, ¿cuál es la estrategia? Vamos a identificarla y vamos a denunciar la violencia política de género porque va a ser la única manera de inhibirla y acabarla, porque así quien la esté cometiendo será un ejemplo porque recibirá una sanción y entonces se va haciendo toda una cultura distinta. Ok, William Marcial te pregunta, ante la pandemia, ¿qué resultados podemos esperar? ¿Habría una abstención electoral rebasada? Fíjate que es muy interesante, yo creo que todos estamos con esa, vamos a decir, preocupación. ¿Cuál ha sido la experiencia en otros países y aquí mismo en Hidalgo y en Coahuila? Afortunadamente, solo estuvieron elecciones extraordinarias en Coahuila y en Hidalgo, y no bajó mucho, o sea, el porcentaje de votación no bajó más de lo normal. Es más, en 2018, que no era pandemia, se presentaron o se registraron porcentajes de votación mucho más baja. Entonces, ¿va a ser un factor la pandemia? Pudiera ser, o sea, creo que todos obviamente estamos inmersos en algo que nadie esperaba y nadie tiene al 100% la respuesta de qué avanzar. Lo que sí creo es que la autoridad está haciendo un gran esfuerzo por presentar todas las medidas sanitarias, a las condiciones para poder salir a votar sin riesgo alguno. Y cada día sabemos más del virus, ¿no? Y por supuesto que no soy médica ni mucho menos, pero de lo que yo leo y me informo para protección personal, sí uno se va sintiendo un poco más seguro de qué debes hacer y qué no para contagiarte. Entonces,
Mi postura sería, creo que la autoridad está garantizando que haya los filtros sanitarios correctos. Si uno acude con cubreboca y llega exclusivamente a votar y se va, creo que no habrá mayor problema. Y sí, el contexto de la pandemia, si bien representa un reto, creo que debería ser más importante la conciencia de todos los mexicanos de que tenemos que salir a hacernos escuchar porque la democracia la hacemos todos. Amore dice, en la mayoría de los casos la presidencia del DIF municipal es una designación que se hace consecuencia de ser la esposa o pareja del presidente municipal. ¿Ella lo considera una violencia política de género? Pues fíjate que no lo tomaría como violencia política de género porque si estamos pensando, y aquí sería la pregunta, aquí estamos pensando que el presidente municipal es hombre, entonces estamos partiendo de la base de una concepción machista, porque pudiéramos, y ya hay muchas presidentas municipales mujeres, y entonces diríamos, y si ella quiere poner a su pareja Pues en sí. el DIF, ¿está mal? ¿Es violencia? O sea, a mí me parece que partiendo de que fuera el presidente municipal hombre, si pone a su esposa en el DIF, ¿lo tendría yo como violencia? Creo que no, porque el que llegue una mujer a un espacio de poder sería una oportunidad de proyección. Pero insisto, la respuesta sería, esos puestos, porque normalmente son de asistencia social muy importante, labor social muy importante, se deben de otorgar en función de la capacidad, ¿no? De quién vaya a desarrollar. Y a mí sí me ha tocado, acá en algunos ayuntamientos de mi estado, ver que no necesariamente, o sea, que hay, o cuando es la mujer la presidenta municipal, puede tener, me ha tocado ver directivos hombres y mujeres, y más bien creo que es eso, que lo que se debe de ver es por las capacidades. Justicia libre para todos te pregunta, ¿necesitamos eliminar una construcción cultural de roles que se le han dado a hombres y mujeres por su género? Lo que estábamos platicando. Por supuesto, es una de las cosas básicas, o sea, necesitamos dejar de construir, ya no construir, dejar de construir, reconstruir esos estereotipos de género donde ya tenemos como predispuesto cuáles son las actividades correctas o qué se ve como correcto para hombre o mujer, entendiéndola desde otro punto totalmente distinto que nos lleve, insisto, a la igualdad y a una sociedad más justa. Yo creo que acertadamente lo comentaste, magistrada, más bien desaprender, porque aprendimos esto, hay que desaprenderlo. Así es. Evi Salsa comenta, excelente ponencia magistrada, de acuerdo, reeducar a las personas es la clave para lograr la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres y así alcanzar una sociedad incluyente. Carlos Villaseñor comenta, la violencia de género parte de la familia y la sociedad ante la cultura machista. Debemos educarnos hacia una verdadera igualdad, olvidar el clásico, deja hijito, que lo haga tu hermana, ningún hombre deja de serlo por lavar platos, ayudar en casa y en el ámbito público existen infinidad de mujeres sumamente preparadas y con una gran capacidad. Se ha luchado y avanzado los logros, pero falta mucho por hacer. Y algunos comentarios. Todo lo que dice. Y algunos comentarios más. Araceli comenta, hola, muchas ideas machistas surgen desde casa como parte de una cultura arraigada con mayor incidencia en zonas rurales, de igual manera en todos los niveles socioeconómicos. Se tendría que difundir en medios masivos de comunicación sobre diversos tipos de violencia. Estoy de acuerdo con lo que estábamos platicando, magistrada. Claro, necesitamos difundir, educar, reeducar, todo. Andrea Castellanos dice, más magistradas como esta perspectiva de género, por favor. ¿Quieres más magistradas como usted? Gracias. No Eduardo García dice, sí se necesita difundir el tema, maestra Marcia. Laura, la felicito, no la conocía, no la había escuchado, domina perfectamente el tema. Felicidades, muchas gracias por compartir. Eusebia García dice, mucha razón tiene usted, maestra, saludos, le mando saludos. Anaí de la Cruz dice, excelente tarde, excelente tema. Eduardo García dice, gracias, buenas tardes. Maestro René Castellanos, le mando un saludo. Lucy Barajas dice, muy buenas tardes, muy bien, casi fin de semana, un buen tema. Y tienen de alguna manera muchos por ahí comentarios, algunos saludos.
Hugo Hernández dice, buenas tardes, consejero del Distrito 9 en Guanajuato, presente y felicidades por esta conferencia. Carlos Villaseñor también saluda, le manda saludos de Huastepec, Oaxaca, Huatulco. Pues es que yo también me quedé sorprendido, magistrada, de verdad que me dio una lección, aprendí mucho y me gustaría invitarla. Me han comentado que hablemos de acoso sexual. ¿Qué es el acoso realmente, no? Muchas veces las mujeres me comentan hasta que llega ya algo mayor para ellos el acoso. Pero yo sé también como abogado, pues que no, ¿verdad? ¿Qué le parece si te invito, magistrada? Qué amable, pues muchísimas gracias. Claro, yo siempre feliz y de verdad muy agradecida de poder tocar temas que, insisto, siempre nos dejen reflexionando, porque eso es lo importante. Esta sería nuestra labor un poquito, ¿no? Informarnos, platicarlo, difundirlo para tratar de generar debate y hacer que la gente piense y podamos ver las cosas distintas. Entonces yo feliz de poder platicar contigo nuevamente. Pues ya ves que ya quieren más magistradas como tú. Hay que echar porras para que sean más. Pues nos acompañó la maestra García Laura, Marcia Laura Garza Robles, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Maestra, te agradezco mucho, te mando un abrazote. Nos ponemos en contacto y seguimos con otro tema. Claro que sí, muchísimas gracias de verdad a ti y a todos quienes hacen el favor de escucharnos. Me siento muy, muy feliz, muy honrada de haber tenido esta oportunidad de platicar contigo el día de hoy y poder expresar pues un tema que nos importa y nos importa a todos, y esta es una manera precisamente de seguir difundiendo y seguir avanzando hacia una sociedad más igualitaria. Muchas gracias, muchas felicidades por tu labor, por tener estos espacios, por generar estos espacios, porque esa es una labor que tú estás haciendo en favor de la ciudadanía y te lo agradecemos a nombre de todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos. Bye.